Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Le invitamos a ponerse en pie y cantar esta canción, por favor. Todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Porque todo lo Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Hemos estado estudiando allí en el capítulo 3 de la carta a los Colosenses. Recuerden, hablamos de esta maravillosa carta y el mensaje central de esta carta es mostrar la preeminencia de nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que es quien merece nuestra adoración, el que está primero ante todo y en todo. ¿Sí? Recuerden, en el capítulo 1 Pablo declara la preeminencia de Cristo. En el capítulo 2 lo que hace Pablo es defender la preeminencia de Cristo, y en el capítulo 3 y 4 lo que hace es demostrarlo, demostrar la preeminencia de Cristo. ¿Y quiénes son los que deben mostrar la preeminencia de Cristo? Nosotros, sus hijos. Y es a lo que el apóstol Pablo nos anima en estos en estos dos últimos capítulos, ¿sí? Es a que con nuestras vidas, en forma práctica, podamos vivir diciendo a este mundo: Cristo es el primero en mi vida. Nos detuvimos, como dije, ahí en el capítulo 3, y estamos detenidos ahí en el capítulo 3. En la primera sección hablamos acerca de que como Pablo nos decía que debemos ser consecuentes. Y en los capítulos anteriores Pablo mostró cuál es nuestra posición en Cristo, ¿sí?
lo que nosotros tenemos en el Señor, la parte doctrinal de la carta. Y allí, ¿no es cierto?, nos dice en esta sección el apóstol Pablo, bueno, ahora tienes que empezar a vivir de acuerdo a esto. Tienes que empezar a vivir de acuerdo a esto. Si dices que eres un hijo de Dios, bueno, vive como un hijo de Dios. La semana pasada el apóstol Pablo fue un poquito más al detalle. Recuerdan, ya hablamos acerca de estos dos mandatos que el apóstol Pablo presenta en esta sección. El primer mandato era, ¿quién dijo? Fernanda. Ella es una de mis mejores alumnas, ¿eh? O sea, la matea de la clase. No le tengan envidia, por favor. Hacer, morir. ¿Sí? El apóstol Pablo comienza esta exhortación diciéndonos, ahí en el versículo santo, por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos, haced morir. Vivir, ¿no es cierto?, de acuerdo o vivir siendo un muerto. ¿Recuerdan? Dijimos, morimos en el pasado, morimos al mundo. Cuando Cristo llegó ahí a la cruz, dijo ya el mundo, el enemigo ya no tiene poder sobre nosotros. Por tanto, debemos vivir de esa forma, haciendo morir constantemente nuestra antigua forma de vivir. Y el apóstol Pablo da una lista de esas cosas, ¿sí? Y el segundo mandato, ¿cuál era? Desechar. Muy bien, ahí está otra de mis mejores alumnas, Amalia Welch, ¿sí? Es desordenada, pero es buena estudiante, ¿verdad? ¿Sí? Desechar. Y el apóstol Pablo decía, pon a un lado, deja a un lado estas cosas, sácalas de tu vida, que no formen parte de tu vida. Ahora, fíjense, el apóstol Pablo en la sección anterior nos dijo, hagan morir, desechen estas cosas, pero recuerden que yo en algún momento les dije, jamás Dios nos deja vacíos. Jamás Dios nos deja vacíos, jamás Dios te va a decir, saca y no pongas nada a cambio, sino que Dios te va a decir, saca de tu vida, pero pon otra cosa. Pon otra cosa. Y la sección de hoy el apóstol Pablo va a trabajar en eso, nos va a exhortar a eso, a vestirnos. La semana pasada nos dijo, desvístanse, sáquense la ropa vieja, ¿no es cierto? Y todavía me están preguntando qué pasó con la polera, ya les dije, la polera fue cortada y tirada a la basura, ya no existe, ¿sí? Pero, ¿qué tenemos que seguir haciendo? No podemos caminar por este mundo desnudos. No podemos caminar por este mundo desnudo. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo ahora entonces? Por tanto, empiecen a vístanse. Y fíjense qué es lo que dice. Vamos a leer de la Biblia de las Américas y comenzamos a leer el versículo 12. Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros, si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo de la unidad. Y la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros, con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Y todo lo que hacéis, de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesucristo, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. El énfasis en esta sección, el énfasis del apóstol Pablo es ahora a los motivos. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que entender que ya dejamos la vieja vida, o debemos dejar la vieja vida, ¿no es cierto? Y tenemos que proyectarnos a la nueva. Ahora, ¿qué nos motiva a esto? ¿Qué nos motiva a andar en novedad de vida? ¿Qué nos motiva hoy a nosotros? ¿O qué nos debe motivar a andar como hijos de Dios? Pablo nos da cuatro cosas que nos deben motivar para andar de esta forma. Lo primero es la gracia de Dios, la gracia de Cristo. El apóstol Pablo habla acerca de algunas cosas que son bien interesantes.
Fíjense, el apóstol Pablo empieza a hablar y dice, entonces como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos. Lo primero que nos quiere hacer pensar y poner en nuestra mente el apóstol Pablo es la gracia de Dios, la gracia de Cristo. ¿Qué es gracia? ¿Alguien me puede definir gracia? Un regalo, ¿ya? Bien, pero hay que asomarle algo un poquito más. Que no lo merezco, ¿sí? El regalo no merecido. Dios nos da algo, aunque nosotros no lo merezcamos, ¿sí? No es que Dios te dice, como de repente le decimos a los niños, ¿no es cierto? Ahora se acerca la Navidad y si quieres tener el regalo, tienes que tener buenas notas, o tienes que portarte bien, tienes que obedecer a la mamá. Ese regalo no es un regalo que se mereció, sino que lo trabajó, de cierta forma, ¿sí? Pero Dios no es así con nosotros, Dios actúa de pura gracia. Y fíjate, ¿qué es lo que quiere resaltar el apóstol Pablo? Primero nos dice que somos escogidos de Dios, salvos. Eso es por la gracia de Dios. Salvos por la gracia de Dios, apartados para Dios, santificados o santos, pero también amados por Dios. Fíjate, salvación, santidad, amor, todo de parte de Dios. Y finalmente agrega algo más. Versículo 13, fíjense, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Qué es parte de la gracia de Dios? El perdón. El perdón. Dios nos salva por pura gracia. Dios nos salva por pura gracia, no por algo que nosotros merezcamos, porque por gracia sois salvos, escribía Pablo a los Efesios, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, un regalo de Dios. Puedes portarte todo lo bien que quieras, puedes hacer todas las buenas obras, pero eso no te asegura que vas a ir al cielo. ¿Qué es lo que asegura que vayamos al cielo? La sangre de Cristo, derramada allí en la cruz del Calvario. Cuando tú te enfrentas a esa foto, ¿no es cierto?, ese paisaje de la cruz en el monte, tienes que pensar en la gracia de Dios. La gracia de Dios, ahí es donde se efectúa la salvación. Allí es donde se logra la salvación. Y no solo eso, ahí es donde se logra nuestra santidad. ¿Por qué? Porque es ahí donde Dios muestra su amor para con todo el mundo. Ahí es donde Dios otorga el perdón a todo aquel que cree. Y es a todo aquel que cree. Qué maravillosa es la gracia de Dios, ¿no? Que aún sin merecerlo, Dios nos ama, Dios nos escoge, Dios nos salva. Ese es el inicio, la gracia de Dios. Pero por la gracia de Dios, por todo lo que Dios hace en nuestra vida, el apóstol Pablo exhorta a los hermanos que tienen que desarrollar 7 virtudes en su vida. Fíjense, en la sección anterior el apóstol Pablo estaba hablando o mencionó una lista, 2 listas que vimos la semana pasada de cosas negativas que nosotros teníamos que dejar en el pasado. Pero ahora va a dar una pequeña lista de 7 cosas que son virtudes que nosotros tenemos que empezar a desarrollar hoy en el presente y hacia el futuro. Por eso es que dice, fíjense, versículo 12, revestíos, primero, de tierna compasión. ¿Qué es esta tierna compasión? También hay algunas Biblias que lo traducen como corazón de compasión o un corazón compasivo. ¿Qué significa compasión? Compasión significa que yo me pongo en el lugar de aquel que está sufriendo y con el corazón lo apoyo y estoy con él. Ahora, me encanta hacer esto, ¿no es cierto? Porque cuando nosotros hablamos del corazón, a algunos se nos escapa un suspiro, ¿sí? Y uno piensa, ay, qué lindo el corazón. Y se imagina la figura, ¿no es cierto? Pero sabes que cuando el apóstol Pablo
habla de esto y se traduce en nuestra Biblia como corazón, no está pensando en el órgano, ¿sí? Y no está pensando en la figurita, ¿no es cierto?, del corazón, ¿no? Como hacen los futbolistas también ahora, ¿sí? Y hay otros que hacen así también ahora, no sé por qué. Eso, el que lee entienda, ¿sí? Ay, varios cayeron, ¿no? Ya. Bueno. Pero ¿saben qué? Cuando el apóstol Pablo está hablando del corazón, está hablando de la guatita, de las entrañas, de las tripas, ¿sí? Y es de aquí donde sale esa emoción. Álvaro, no le vayas a decir a Nati, te amo con todas mis tripas, por favor. Eso no es romántico, ¿ya? ¿Sí? Eso no es romántico. Ahora, ¿sí? Pero el apóstol Pablo decía eso, ¿no es cierto? Desde acá, desde las tripas, de las entrañas. Desde acá, desde adentro, se manifiesta esta compasión. Estas virtudes están relacionadas con mi actitud hacia las otras personas y se van a ir dando cuenta, ¿no es cierto? Yo tengo compasión para con los otros. Esta compasión que te hace incluso ponerte en el lugar de aquel que está sufriendo y llorar con los que lloran, gozarte con los que gozan. Esa es esa tierna compasión. Pero no solo eso, sino que también habla de bondad, de bondad. Y esa es, ¿se acuerdan que la semana pasada hablamos y el apóstol Pablo mencionó la malicia? Y yo les dije que malicia significaba esta persona que era mala de adentro. Bueno, esto es lo contrario, exactamente lo contrario. Bondad es exactamente lo contrario, ser bueno, pero ser bueno de adentro, ¿sí? Manifestar la bondad hacia las personas. No es que solamente yo te tengo compasión y digo, uy, pobrecito, qué pena, sino que actúo respecto a eso y muestro bondad. Y soy bueno con la persona y si puedo hacer algo por ella, lo hago. Y si no puedo hacer nada por ella, me pongo al lado de él y lloro con él. Y sabes que me viene a mi memoria inmediatamente esta figura de los amigos de Job. Siempre pensamos en forma negativa de los amigos de Job, ¿sí? Y decimos, ¿no es cierto? Para tener amigos como los de Job, prefiero no tener amigos. Pero ¿sabes qué? Se nos olvida que cuando estos amigos llegaron a acompañar a Job, estuvieron 7 días con él, sentados en las cenizas con él, llorando con él, acompañándolo con él, 7 días en silencio. Después cuando abrieron la boca dejaron la escoba, pero, ¿sí? Pero estuvieron ahí con él, 7 días en silencio, quizás llorando con él, sufriendo con él. Eso es bondad, eso es ser bueno. Pero fíjate, compasión, bondad, humildad. Humildad. Humildad es sentirte o pensar que eres más bajo o estás más abajo del que está al lado tuyo. Ese es el sentido estricto de la palabra humildad. Es ver a los demás como superiores a mí mismo. Es sentir que yo estoy abajo y el que está al frente mío está arriba y tengo que mirarlo hacia arriba. Es lo que dice Pablo escribiendo a los filipenses, ¿sí? No tener más alto concepto de mí mismo que el que debo tener y mirar a la persona que está a mi lado como superior. Esa es la humildad. Y de tal forma que si yo tengo compasión, si yo soy bueno con las personas, yo soy humilde. Dejo de lado el orgullo, dejo de lado el querer ponerme por sobre los demás, dejo de lado la altivez para convertirme en una persona mansa, que es la siguiente virtud que menciona el apóstol, ¿no es cierto? La mansedumbre. La mansedumbre normalmente viene asociada con la humildad. Me acuerdo de un estudio que tuvimos acá con el hermano Pato Carroza, hace unos veranos atrás, y él habló acerca de esto, ¿no es cierto? La humildad y la mansedumbre. Y cómo la humildad está asociada con la mansedumbre. Cuando tú eres humilde, no vas a reaccionar frente a lo que los demás te pueden hacer. Eres una persona mansa. ¿Sí? Esta mansedumbre
es ser sumiso cuando uno es provocado, ¿sí? Mantener el control, ¿sí? Cuando alguien te viene y te molesta, 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 y te molesta. Sí. Y te sigue molestando, y te sigue. Eso, cuando tu espíritu está tranquilo, eso es mansedumbre. ¿Sí? Como cuando vas en el auto, ¿no es cierto?, lejos, y tienes a tu hijo atrás preguntándote cada 5 minutos, falta mucho, falta mucho, falta mucho, ya llegamos, falta mucho. ¿Sí? Yo viví esa experiencia. Y es respirar profundo y dejarte controlar por el espíritu. Eso es mansedumbre, no reaccionar. Paciencia. Paciencia está muy asociado también con la mansedumbre. Aunque la paciencia de la que habla el apóstol Pablo aquí tiene que ver específicamente con las personas, ¿sí? Cuando tienes a tu lado esa persona que te hace perder la mansedumbre, que te hace perder la paciencia, la palabra aquí es la macrotumia. Recuerden, siempre hemos dicho, ¿no es cierto?, que en la Biblia aparecen 2 palabras que se traducen paciencia. Una de ellas es macrotumia y la otra es... ¿Cómo? Hupomone, muy bien. No está en Mateo, pero sabe algo. ¿Ya? ¿Sí? Hupomone. Hupomone tiene que ver con las situaciones. Mantener la paciencia en medio de las pruebas. La que usa Santiago, por ejemplo, en su carta, en el capítulo 1. Cuando uno está en prueba, ¿no es cierto? Mantenga la paciencia a su hora completa, dice. Cuando estás en medio de las pruebas, ¿sí? Esa es la paciencia que tenemos, por la cual tenemos que pedir a Dios en medio de las pruebas, soportando las situaciones. Pero la que menciona el apóstol Pablo aquí es la macrotumia, que tiene que ver con las personas, también se traduce en otra parte en la Biblia como longanimidad, ¿sí? Ánimo, largura de ánimo. Largura de ánimo, tiene mucho que ver también con lo que dice a continuación el pasaje. Fíjese el pasaje, el versículo 12, soportándoos unos a otros. Si no hay mansedumbre, si no hay macrotumia, es muy, muy difícil soportarlos a algunos. No voy a mirar a nadie. ¿Ya? Es muy difícil soportarnos. Y es muy difícil que me soporten también, tienen que ponerse también del otro lado. Ore para que el hermano tenga macrotumia con usted, para que lo pueda soportar. ¿Se dan cuenta que son virtudes que están asociadas con otras personas? Pero no solamente esto, sino que fíjense, como que Pablo va entrando como en una escalada de cosas, partiendo con esa compasión, siguiendo con la bondad, la humildad, la mansedumbre, la paciencia y el perdón. El perdón. Y aquí el apóstol Pablo pone una medida del perdón. Debemos vestirnos de perdón. Pero ¿qué es el perdón? ¿Cómo es este perdón? Fíjate que dice el apóstol Pablo, perdonándoos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. Esa es la medida. Como Cristo te perdonó, así debes perdonar al que está a tu lado, al difícil de aguantar o al difícil de soportar, el que te hace perder la paciencia y la mansedumbre. A ese tienes que perdonarlo como Dios o como Cristo nos perdonó. ¿Y cómo nos perdonó Cristo? ¿Cómo te perdonó Cristo? En la cruz, totalmente. Recuerda, el perdón es total, el perdón es absoluto. No hay nada que no te haya sido perdonado. Pecados pasados, pecados presentes y pecados futuros. Oh, y eso trae un alivio a mi corazón. Mi responsabilidad frente a Dios es pedir perdón. Acudir a ese perdón que Dios me da.
aunque en la práctica ya tus pecados han sido perdonados, allí en la cruz del Calvario. Fíjate, qué maravillosa es esta escalada, ¿no es cierto? Compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, perdón. Pero ¿qué dice el versículo 14? Sobre todas estas cosas, por encima de todas estas cosas, ¿qué es? El amor. Por encima de todas estas cosas, el amor. Querido, si tú no amas, no puedes tener compasión. Si tú no amas a tu semejante, no puedes ser bueno con él. Si tú no amas a tu prójimo, no puedes ser humilde. Si tú no amas a tu prójimo, no va a haber mansedumbre en tu corazón. Si tú no amas a tu prójimo, no vas a tener paciencia y menos perdonar. Por encima de todo está el amor. Cuando Pablo escribía a los Corintios, ahí en capítulo 13, y habla acerca de la excelencia del amor, y ese amor que lo soporta todo, que lo aguanta todo, termina diciendo, ahora están la paciencia, la esperanza, no, déjenme, no me acuerdo. La fe, la esperanza y el amor, gracias. Por sobre todas estas cosas está el amor. Es lo que resiste a todo eso, es el amor. Si no hay amor en tu corazón, querido, no vas a poder obedecer la palabra de Dios en cuanto a tu relación con las otras personas. Ahora, ¿de qué tipo de amor hablamos? Del amor ágape, del amor de Dios. Por eso Pablo lo dice, ¿no es cierto? Lo dice, así como Cristo os perdonó. Y yo te invito a hacer una introspección, a mirarte, a meditar. Y piensa, ¿qué es lo que Dios me perdonó? No, por favor, ni se te ocurra decir nada, ¿no es cierto? Pero, mi lista, la lista de Patricio Díaz, pastor, es larga y fea, porque no hay pecado lindo. ¿Sí? Pero todo eso Dios lo perdonó. Hermano, todo eso Dios me perdonó. Aún las cosas que tú no eres capaz a veces de perdonarte a ti mismo. Porque con lo más que luchamos es con eso, ¿o no? Con perdonarnos. Por eso hay personas que en este mundo dicen, no, yo jamás voy a poder ser como tú porque yo hice boom, 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 boom. Y luchan con el perdonarse. Pero cuando tú no puedes perdonarte, Dios te perdonó. Y lo maravilloso de esto es que como Dios te perdonó, tú puedes perdonar a otros. Piensa en el peor de tus pecados. Piensa en el más feo de tus pecados. Dios te lo perdonó. ¿Eres capaz de perdonar a otros? ¿Eres capaz de perdonar a otros? Esto es gracia. La gracia de Dios te perdonó sin que tú tuvieras que hacer nada, sin que tú fueras merecedora de ese perdón. Y ahora la exhortación es, ya, te sacaste la ropa sucia, te sacaste la ropa vieja, vístete de la nueva, vístete de compasión, vístete de bondad, vístete de humildad, vístete de mansedumbre, vístete de paciencia, vístete de perdón, vístete de amor. 7 cosas que deben, querido, no es una opción, no es una opción, deben estar presentes en tu vida. Si tú eres un hijo de Dios, que ama a Dios,
debes sacar las cosas antiguas. Fíjate, ¿qué es lo que debemos sacar? Versículo 5, fornicación, impureza, pasiones, malos deseos, la avaricia, la idolatría, la ira. Después sigue con enojo, malicia, maledicencia, lenguaje, soez, la mentira, para ponernos compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, perdón, amor. Ahí está. Ahí está. La gracia de Dios se manifiesta con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo nos perdonó. Esto debe motivarnos a vivir como hijos de Dios, a vivir manifestando estas verdades. Pero la otra motivación que tenemos es, fíjate lo que dice el versículo 15, y la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La paz de Cristo. La otra motivación es la paz de Cristo. La paz es la condición de descanso y contentamiento que hay en el corazón. Tiene que ver absolutamente con nuestra salvación. Cuando yo consigo la paz con Dios, obtengo la paz de Dios. ¿Te das cuenta? Cuando yo dejo de ser enemigo de Dios y me convierto en su hijo, y ya no soy ese enemigo, sino que el amigo de Dios, hay paz con Dios. Y esa paz entra en nuestro corazón. Y esa paz es la que debe reinar en nuestra vida. Pablo escribía a los filipenses en el capítulo 4 y el versículo 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Esa paz es la que debe reinar en nuestras vidas. O como dice también la Reina Valera, gobernar. Y esta palabra es bien interesante porque da la figura de aquel personaje que en medio de las competencias o los Juegos Olímpicos, podríamos llamarnos, ¿cierto?, se paraba como un juez y era capaz de decidir qué competidor era descalificado por no cumplir las normas, por no cumplir las leyes del juego. Y es por eso que Pablo utiliza una palabra parecida ahí en el capítulo 2 y en el versículo 18, cuando él dice, nadie os defraude de vuestro premio, nadie les quite el premio. El que les podía gritar el premio era el juez que estaba ahí vigilando la carrera y viendo que los competidores cumplieran con las normas. La paz de Dios es ese árbitro. La paz de Dios es el árbitro que está observándonos, viendo. La paz de Dios tiene que ver con nosotros mismos, tiene que ver con las intenciones que hay en mi corazón, tiene que ver con la forma en que yo hago las cosas, pero también tiene que ver con la forma en que yo obedezco las reglas del juego. Y aquí está la regla del juego, querido hermano. Aquí está la regla del juego. O cuando usted incumple las reglas. Yo no sé cómo es tu dormir. Ve los WhatsApp y sigues durmiendo, no sé. Cuando decimos, ups, cometí un pecado. Porque no vamos a decir una equivocación porque vamos a decir llamar las cosas por su nombre. ¿Sí? Cometí un pecado. ¿Estás tranquilo? ¿Caminas en paz por este mundo? No debería ser así, ¿no? Debería haber intranquilidad en nuestro corazón. Debería haber intranquilidad en el corazón. Esta paz que reina en el corazón es esta paz personal. Pero también tiene un aspecto social. Cuando Pablo dice, fíjense, el versículo 15 estamos, y la paz de Cristo reina en vuestros corazones, a la cual fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y el apóstol Pablo allí no está hablando de mi cuerpo, ¿sí?
sino que está hablando que fuimos llamados a un cuerpo. Este cuerpo, la congregación de los creyentes, que formamos parte del cuerpo de Cristo. Nosotros fuimos llamados a formar parte de este cuerpo por parte de Dios. Y fíjate, esta paz que habita en nosotros es la que nos une. Pablo habló antes del amor, que es el vínculo de la unidad. ¿Te das cuenta el versículo 13 al final? Perdón, el versículo 14 al final. El amor que es el vínculo de la unidad. El amor nos une. El amor nunca provoca lo contrario, ¿no es cierto? Nunca provoca división, sino que el amor te une. Ese vínculo perfecto del amor, de la unidad, es el que nos hace sentir que estamos en un cuerpo, que no estoy solo, que no soy una isla en medio de toda esta congregación, sino que tengo a alguien a mi lado. Y sabe que mire a su lado, mire a su derecha, mire a su izquierda, pero obedezcanme, no se pongan tímidos. Miren a su izquierda, miren a su derecha, ¿ya? Miren a su izquierda, miren a su derecha. ¿Y sabe cuál es su responsabilidad? Lo bueno es que todos tenemos mascarilla, nadie se puede asustar, no se preocupe, ¿ya? ¿Saben cuál es nuestra responsabilidad? Es tener paz con la persona que está a mi derecha y con el que está a mi izquierda. Vivir en paz. Por eso cuando Pablo habla de esta paz de Cristo que reina en nuestros corazones, tiene esa doble connotación, ¿no es cierto? Esa connotación de la paz que yo tengo con Dios, que se obtiene a través de la salvación, pero también la paz horizontal con los que yo tengo a mi alrededor. La paz de Dios. La paz de Dios nos debe motivar a andar en novedad de vida, en santidad. Y finalmente, fíjate, Pablo le agrega un apellido a todo esto que está diciendo. Finalmente dice, y sed agradecidos. Sed agradecidos. Pablo tiene un fuerte énfasis en la carta a los Colosenses también con esto, ¿no es cierto? Con ser agradecidos con Dios. Lo menciona en 7 ocasiones. En 7 ocasiones, en 4 capítulos, el apóstol Pablo nos exhorta a ser agradecidos. En el capítulo 1, versículo 3, fíjense, capítulo 1, versículo 3, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre a vosotros, perdón, estoy leyendo mal, me equivoqué. Pues damos gracias a Dios, 1:3, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, dar gracias a Dios, versículo 12 dice, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir, el versículo 2, capítulo 2 y el versículo 7, firmemente arraigados y edificados en él, confirmados en vuestra fe, tal como fuisteis instruidos, rebosando de gratitud. El 3:15 que estamos leyendo ahora, ¿no es cierto? El 3:16, que después también va a hablar acerca de el agradecimiento. Al final dice, canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias. El versículo 17 termina diciendo, dando gracias por medio de él al Dios y Padre. El capítulo 4, el versículo 2, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Fíjense, de un corazón en paz brota el agradecimiento. La gratitud no solamente nace de un corazón agradecido, de un corazón en paz, sino que la gratitud promueve la paz. Promueve la paz. Somos agradecidos con Dios porque Él nos otorgó la paz y debemos vivir en paz. Ser agradecidos a Dios significa entender todo lo que Dios ha hecho por nosotros.
Eso nos debe motivar. Versículo 16, Pablo continúa diciendo que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría enseñándoos y amonestándoos unos a otros, con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Aquí me voy a dirigir a los músicos. ¿Sí? La palabra de Cristo. La palabra de Cristo. Fíjense qué interesante que comienza hablando acerca del logos. El logos de Cristo. La palabra de Cristo. Cuando Juan empieza su evangelio, habla de este logos, ¿no? Tengo, gracias. Habla de este logos. Y él dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa es la palabra, la misma palabra que utiliza el evangelio y que utiliza Pablo aquí. Para referirse a Cristo. Cristo es quien debe habitar en nuestros corazones. Y esa palabra habitar da la idea, ¿no es cierto?, de sentirse como en casa, así como está este hombre aquí. Muéstramelo, ¿sí? Yo no podía dejarlo de otra forma, sentirme más cómodo que con las patitas en la mesa de centro, aunque de repente me retan, pues las pongo en la mesita de centro, con un café en la mano. Eso es estar como en casa. Así que si voy a su casa y pongo las patitas en la mesa de centro con un café en la mano es porque me siento muy cómodo, ¿sí? O cuando me diga, pastor, ¿está en su casa? Piensa en esto antes, ¿sí? Pero, querido, la palabra de Cristo debe habitar, sentirse cómoda en nosotros. El verbo está aquí en un presente imperativo, es una orden, un mandato. La palabra debe habitar en nuestras vidas. El apóstol manda que eso tiene que ocurrir. Cuando eso ocurre, fíjense qué pasa. Dice, la palabra de Cristo habita en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñando y amonestándoos unos a otros. Querido, cuando la palabra de Dios reina, habita en nuestras vidas, cuando la palabra de Dios está cómodamente sentada en nuestra vida, no se siente incómoda en nuestras vidas, ¿qué va a producir? Que yo voy a ser de bendición al que está a mi lado. Cuando Pablo habla acerca de su ministerio, él dice que su ministerio era ese, el de enseñar y amonestar a los hombres, ahí al final del capítulo 1. Dice que él y las personas que estaban con él, Timoteo y otros ayudantes, estaban preocupados de eso, de enseñar y amonestar a todos los hombres, dice. Pero Pablo está hablando de los hermanos en este instante y les dice, la palabra de Dios tiene que habitar en vuestros corazones y deben, fíjate, ¿qué es? Amonestar o enseñar y amonestar unos a otros. Es que tú tienes que estar constantemente mirando a tu lado y comunicando palabra de Dios. Ahora, querido, y la idea que está dando el apóstol Pablo es que tú no puedes comunicar lo que no está en tu corazón. No puedes comunicar lo que está en tu mente. Si tú llenas tu mente de otras cosas que no es la palabra de Dios, ¿sabes qué va a salir? Otras cosas. Porque el Señor Jesucristo lo dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Cuando tú quieres sentarte junto a un hermano, una hermana, abrazarlo y acompañarlo en la crisis, acompañarlo en la situación difícil, estar junto a él, que es la palabra amonestar, ¿no es cierto? El paracaleo, estar junto a él en estas situaciones. ¿Qué es lo que debe salir de tu boca? Palabra de Dios. Esa es la verdadera amonestación.
amonestación no tiene solamente la implicancia de que yo voy a retar a alguien, sino que yo voy a acompañarlo, voy a estar junto a él, lo voy a animar con la palabra de Dios. Si no hay Biblia en tu corazón, y recuerden que para los judíos el corazón era donde estaba asentada el conocimiento. Hoy para nosotros es acá donde está asentado el conocimiento, nosotros en la mente. Pero para los judíos eran casi la misma cosa. Las emociones, como les dije, estaban acá, en la guatita. Algunos tienen muchas emociones y otros menos, como yo, ¿sí? ¿Ya? No somos tan emocionales, ¿sí? Pero fíjense, cuando el apóstol Pablo habla del corazón, está hablando aquí de la mente. Está hablando de meter y que la palabra de Dios esté aquí en tu mente, esté habitando aquí en tu mente, que tu Biblia tenga, que tu cabeza tenga Biblia, porque tú vas a enseñar y no vas a enseñar otra cosa que no sea la palabra de Dios. Tu consejo, si no es un consejo dado de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, es un consejo vacío, es un consejo vano, es un consejo hueco que no sirve para nada. Esa es la importancia de la palabra de Dios. Pero también el apóstol Pablo lo lleva al aspecto congregacional. Y esto es maravilloso porque recuerden que el apóstol está escribiendo la carta no a una persona, sino a una congregación. Y por eso habla de unos a otros, ampliando esta idea. Y no solamente, ¿no es cierto?, está hablando acerca del comunicar verbalmente o en forma de una conversación la palabra de Dios, sino que incluye el aspecto de la música. ¿Sí? Y aquí, atentos. Habla acerca de los salmos, de los himnos y las canciones espirituales. Salmos, himnos y canciones espirituales. Ahora, me tuve que quebrar un poquito la cabeza para entender cuál era la diferencia en estos tres términos que utiliza el apóstol Pablo, porque es difícil entender o buscar una diferencia, ¿sí? Salmos es obvio y sabemos, ¿no es cierto?, que se refiere a los cánticos que aparecen ahí en el Antiguo Testamento, ¿sí? De los cuales decimos que la mayoría de ellos fueron escritos por por David, ¿sí? Pero hay muchos otros escritores de salmos. Está hablando de lo que los judíos llamaban el salterio, ¿sí? Eran canciones escritas para ser cantadas con instrumentos de música. Eso significa salmos, ¿no, profe? Sí, bien. Quiero estar bien fundado porque músico no soy. Así que cualquier cosa me corrige, ¿no? ¿Sí? Eran poemas escritos para ser cantados con instrumentos. Y así que no hay problema en que usen la guitarra, el piano y todo eso. Que exaltaban a Dios, que mostraban la bondad de Dios, que mostraban la misericordia de Dios, el amor de Dios. Un montón de temáticas que abordan los salmos. Los salmos eran o son o están todavía muy presentes en la vida del pueblo judío. Hay salmos que son cantados en ocasiones especiales, ¿cierto? En la Pascua, por ejemplo, ellos cantan salmos especiales. Cuando ellos van en peregrinación a Jerusalén, hay cantos que ellos utilizan, ¿no es cierto?, de los salmos, mostrando a Dios. Estos himnos espirituales son cantos de adoración, compuestos por hombres, ¿no es cierto?, por supuesto, y que expresan o que tienen o que quieren mostrar aspectos de nuestra vida doctrinal. Básicamente está hablando de la música que se cantaba en el Nuevo Testamento, en la iglesia, al principio, en la iglesia primitiva, que estaban destacando aspectos doctrinales. Recuerden que ellos no tenían no tenían la ventaja que tenemos nosotros hoy, que nosotros tenemos en nuestra mano la Biblia escrita y podemos recurrir a ellas en cualquier momento. Ellos agarraban estas porciones doctrinales y les ponían música, ¿no es cierto?, y eran cantadas durante las liturgias de la iglesia. Un ejemplo de esto lo tenemos aquí en la misma carta del apóstol Pablo a los Colosenses.
Recuerdan que hablamos de este final del, perdón, del capítulo 1, que habla de este cántico o este poema mostrando acerca de quién era Jesús. Otro ejemplo está ahí en la carta de Pablo a Timoteo, que también incluye otro canto congregacional que hablaba acerca de la doctrina, este himno. Pero también habla de cánticos espirituales. Y la palabra canto espiritual, no se toca, la palabra canto o la idea del canto es más general, más genérica. Se refería a cualquier tipo de canto. Es por eso que Pablo tiene que ponerle un apellido. Y le pone el apellido de espiritual. Para denotar que es un canto que se va a desarrollar a nivel congregacional y que tiene el fondo de una idea espiritual. Ahora, todo esto es parte de nuestra alabanza a Dios. Todo esto es parte de nuestra adoración a Dios. La alabanza a Dios está agradeciéndole a Dios especialmente por lo que Él hizo o hace. La adoración tiene la idea de agradecer a Dios por lo que Él es. Alabamos a Dios por la grandeza de sus obras. Adoramos a Dios por la grandeza de su persona. Ambas cosas deben estar presentes en nuestra vida. Ambas cosas deben estar presentes en la vida de una congregación. La alabanza, lo mismo que la adoración, no son actividades, son actitudes del corazón. Es una actitud del corazón. Querido, de un corazón agradecido brota alabanza, brota adoración. Y gracias a Dios, porque Dios ve eso, ¿sí? Y no ve la entonación ni nada de eso, ¿sí? No nota la afinación de lo que hay en mi corazón. Alabado sea el Señor por eso. Porque si no, nada llegaría al Señor de mi adoración, de mi alabanza. Pero fíjense qué maravilloso es que los salmos, los himnos y los cantos espirituales están asociados ¿a qué? ¿Están asociados a qué? A la palabra de Cristo. A la palabra de Cristo, la palabra de Dios. No podemos cantar cualquier cosa. No podemos cantar cualquier cosa. Lo que debemos cantar es palabra de Dios. Palabra de Dios. Y es por eso que yo sé que el hermano David, que está encargado del grupo de adoración y alabanza de la iglesia, está muy preocupado de eso, ¿sí? De que lo que nosotros cantamos en la congregación sea lo que dice la palabra de Dios. No es que podemos cantar o debemos cantar cualquier cosa, porque lo que cantamos también debe ministrar nuestros corazones, ministrar el corazón de la congregación. Esa es la importancia. Cuando cantamos también nos enseñamos. Cuando cantamos también nos amonestamos. Si la idea, querido, de la adoración y la alabanza en el culto no es levantar tus emociones, no es hacerte llorar, no es hacerte saltar, no. La alabanza y la adoración están dirigidas a Dios, no tienen que ver conmigo respecto a mis emociones, tienen que ver respecto a lo que yo quiero manifestar a Dios. Y es ahí donde se están equivocando los músicos hoy en día, que se están mirando a sí mismos y están mirando la emocionalidad de las personas y no buscando adorar y alabar a Dios, sino que finalmente terminamos buscando, alabando y adorando al hombre. ¿Por qué buscamos eso? Porque buscamos eso. Querido, por eso es importante alabar a Dios de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios.
Fíjense, hablamos de la gracia de Cristo, hablamos de la paz de Cristo, hablamos de la palabra de Cristo y finalmente Pablo hace mención al nombre de Cristo. Al nombre de Cristo. Versículo 17. Y todo lo que hacéis de palabra, de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él al Dios y Padre. Pablo comienza esta sección diciendo, todo lo que hacéis. Y esto me encanta, porque ya me conocen, ya saben cuál es la pregunta que viene, ¿no es cierto? ¿Sí o no? A ver, ¿quién es capaz de adivinar lo que yo voy a decir? Muy bien, César. Cuando en la Biblia aparece la palabra todo, Meire, ¿qué significa? Todo. Todo. Eso es lo maravilloso de la palabra de Dios, querido. Que Dios dice, todo lo que hacéis, cuando Dios significa todo lo que hacéis, es todo. El aspecto general de todas las cosas, todo lo que hacemos, todo lo que decimos, todo lo que pensamos, todo debe estar asociado ¿a qué? Debe estar asociado ¿a qué? Al nombre de Cristo. Todo lo que hacéis, de palabra, de hecho, hacedlo todo en el nombre de Jesús. Ay, ay, ay. ¿Sabe por qué? Porque si el apóstol es enfático en decir todo, es todo. Yo te hago una pregunta, querido. ¿Todo lo que haces, dices y piensas, lo haces en el nombre de Cristo? ¿Tú podrías decir esto que estoy haciendo ahora en el nombre de Cristo? ¿Lo hago? ¿Esto que estoy diciendo, lo hago en el nombre de Cristo? ¿Esto que estoy pensando, lo hago en el nombre de Cristo? ¿Y sabes qué? La respuesta es no. Muchas veces, si comparáramos nuestros actos, comparáramos nuestra forma de pensar o nuestra forma de hablar con lo que es Dios, con lo que es el Señor Jesucristo, nos sentiríamos muy, pero muy avergonzados. Cuando trabajaba con los jóvenes, teníamos una sección en el discipulado que hacíamos con los jóvenes en que hacíamos énfasis en esto, ¿sí? A lo mejor Amalia se va a acordar de esto, o el pastor Jensen, ¿no es cierto? Cuando le decíamos, hazte la siguiente pregunta, ¿lo que estoy haciendo lo haría en presencia del Señor? ¿Lo que estoy pensando lo pensaría en presencia del Señor? ¿Lo que estoy diciendo lo diría en presencia del Señor? Si la respuesta es no, no lo hagas, no lo pienses, no lo digas. Es así de simple. Todo lo que hacéis significa todo. Y todo lo que nosotros hacemos, decimos o pensamos, lo hacemos en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios o dando gracias por medio de Él a Dios. La Eucaristía que debe salir de nuestro corazón, el agradecimiento que debe salir de nuestro corazón es basado en lo que yo estoy haciendo porque no lo puedo hacer por mis propias fuerzas. Lo hago en el nombre de Cristo porque Él es mi fortaleza, el Señor es mi fortaleza. Él es el que me guía. Él es el que me acompaña. Es lo que decía el apóstol Pablo a los corintios cuando les decía, entonces, ya sea que comáis o que bebeáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Es exactamente lo mismo. Buscamos la gloria de Dios, buscamos agradecer a Dios por todo lo que hacemos, pensamos o decimos. Y puede meterle también lo que escuchamos. ¿Sí? Todo debe ser para la gloria de Dios. ¿Podrías dar gracias a Dios por todo?
O tendrías que decir no, casi todo. O podría decir la mayoría de las cosas. Lo que Dios busca es todo. Todo. Querido, concluyendo ya el tema de hoy, fíjense, nuestras motivaciones para vivir una vida santa son estas 4 verdades fundamentales que hemos aprendido hoy. Dios o Cristo nos perdonó por pura gracia. Por eso nosotros debemos perdonar. La paz de Cristo debe gobernar nuestras vidas. La palabra de Cristo tiene que morar abundantemente en nuestros corazones, en nuestras vidas. El nombre de Cristo debe ser nuestra identificación en el mundo. Es por eso que el apóstol Pablo decía, recuerde lo que dice ahí al final del versículo 11. Cristo es todo en todos. Cristo es todo y en todos. Eso es lo que busca. Dios no busca una parte de tu vida. Dios no busca la mayoría de tu corazón. Dios busca todo. Dios quiere todo. ¿Estás dispuesto? Nuestra motivación debe ser la gracia. Nuestra motivación debe ser la paz de Dios, de Cristo. Nuestra motivación debe ser la palabra de Cristo. Nuestra motivación debe ser el nombre de Cristo. Oremos al Señor. Padre Celestial, estamos tan agradecidos por tu palabra. Gracias, Señor, por tu misericordia para nuestras vidas. Gracias, porque tu palabra nos enseña que sí debemos despojarnos del viejo hombre, que sí debemos abandonar las prácticas del pasado, pero que también debemos vestirnos de estas nuevas prácticas. ¿Por qué debemos hacerlo? Porque tú nos amaste de tal manera que diste todo lo que tenías a tu propio Hijo para morir en nuestro lugar, para que obtuviéramos la paz que tanto necesitábamos, para que tu palabra nos deje y nos marque el camino a seguir, para que tu nombre sea glorificado en este mundo. Te honramos, Señor, te alabamos, te adoramos, porque tú eres el único digno de ser honrado, alabado, adorado. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.